Hola, buenas. Los saluda su amigo Jorge Yauri Padilla. Seguimos con mecánica vectorial. Seguimos con equilibrio. A ver, este sistema. Tenemos dos ruedas. ¿Ya? La rueda uno, la rueda 2. Esas dos ruedas son iguales. Esas ruedas se están topando. Ya son tangentes, pero están sujetas por un hilo, ya que va desde la superficie hasta este punto. Y es donde concurren los dos hilos, ¿no? Las dos cuerdas. Ya, y en el medio se coloca otra rueda de menor tamaño, que no tope los hilos obviamente. ¿Ya? ¿Y qué cosa se pide acá? ¿Cuál es el peso máximo de esta rueda? Se van a conocer los pesos de estas dos ruedas, ¿ya? De los cilindros 1 y 2. Eso está en la carátula del video. ¿Ya? W el peso del cilindro 2 y del cilindro 1 en el W. ¿Ya? Y este peso es el peso, ¿qué peso máximo? ¿Qué peso máximo se va a colocar al medio de modo que no se altere el equilibrio? De modo que no se altere el equilibrio. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso de que no se altere el equilibrio? ¿Qué es lo que pasa cuando colocamos un peso acá? Cuando colocamos un peso, el peso va a tender a abrir esto, a separar los dos cilindros. ¿Ya? Pero si se separan, estamos alterando el equilibrio, o sea, la geometría del equilibrio. Entonces, queremos ir aumentando el peso. O sea, ¿qué peso debe estar acá? Para que, digamos, casi apenas se estén topando. Apenas se estén topando. O sea, casi rozando nomás. ¿Ya? Entonces, ese es el peso máximo. Entonces, ¿qué peso máximo hay acá? De tal manera que no se altere el equilibrio. ¿Ya? Entonces, los pesos de los cilindros 2 y 1 son W. ¿Ya? W. El peso de este cilindro, vamos a llamarle Q. ¿Ya? O sea, la incógnita es Q, pero tenemos que calcular el Q máximo. ¿Qué peso máximo? ¿Ya? La longitud de la cuerda es R. Los radios son R y R. O sea, R mayúscula y R minúscula, los radios. Entonces, vamos a poner aquí los radios. Vamos a denotar aquí con llave. Este es R, esto también es R. Este es el largo del hilo, L. ¿Ya? La otra parte también es L. ¿Ya? Y este radio va a ser el radio, es el radio R minúscula. R minúscula. Ahí. Ahora los pesos. El peso del. Ya eso está también en la carátula del video. Los pesos W. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre general, ya para la configuración que se muestra. Claro, el diagrama de cuerpo libre en este nudito. En este nudito sería una fuerza para arriba y aquí tenemos dos tensiones, o sea que está soportando todo este sistema. Entonces ya, pero eso es en este punto. Ya, pero mejor lo hacemos en el sistema mismo. O sea, aquí en este centro tenemos el peso. El peso va verticalmente hacia abajo. El peso W. W vector. Aquí está el W. Esto va a ser el peso Q. Ya, el peso Q. Por el momento Q, después ya vemos el Q máximo, el peso máximo. Y las tensiones, ¿no? Las tensiones. Todas las flechas, los vectores que están en amarillo son pues las fuerzas. Obviamente por la simetría de la configuración, porque los hilos son del mismo largo, ¿ya? Las ruedas son del mismo tamaño, entonces las tensiones también van a ser las mismas. O sea del mismo módulo. Pero aquí estoy indicando como vector, dos tensiones. Entonces ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre, generalizado, o sea, general, ya para la configuración mostrada. Es decir, ahí tenemos cuántos vectores. Entonces acá 1, 2, 3, los pesos, y tenemos dos tensiones. Esa sumatoria es igual a 0. Entonces vamos a hacer acá la sumatoria de fuerzas, condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas es igual a 0, el vector nulo. ¿Ya? Esto sería entonces, vectorialmente, ¿eh?
tenemos tensión más tensión, sería 2 veces la tensión, o sea, 2 veces el vector tensión, 2 veces T, ya, más 2 veces el peso de cada una de estas ruedas, más 2 veces W. ¿Y qué más falta? Más Q. Más Q. ¿Ya? Esto es igual a 0. El vector nulo, ¿no? 0i más 0j más 0k. Estamos trabajando rectangularmente. Vamos a trabajar rectangularmente. Es decir, el sistema de referencia es XY. Estamos trabajando en el plano. XY. Ahí, esa es la referencia. Bien. Bueno, ese es el diagrama de cuerpo libre así general. Ahora hay que hacer el diagrama de cuerpo libre de cada rueda. O sea, de esta rueda o cilindro, del cilindro 1, bueno, el 2 es lo mismo. El cilindro 1 y el cilindro 3. A ver, vamos a empezar con el diagrama de cuerpo libre del cilindro 1. A ver. Ya solamente el cilindro 1. ¿Qué fuerzas intervienen? Le va a intervenir el peso, ¿no es cierto? El peso. Y esas fuerzas que vamos a ver en el cilindro 1 las vamos a centralizar, es decir, vamos a colocar fuerzas concurrentes en el centro. El centro va a ser como origen de coordenadas. Entonces, en el centro tenemos el peso, desde aquí viene la tensión, van 2 fuerzas, y aquí sí tendríamos que ver las fuerzas entre estas 2 ruedas y entre la rueda 1 y la rueda 3. La 3 es la rueda incógnita, ¿no? Cuyo peso es incógnito. Entonces, ahí vamos a dibujar la rueda 1, una circunferencia. Ya, ahí. Cuando trazamos la línea que va desde este nudito, una vertical, va a pasar por este centro y va a pasar por el punto de contacto. Es decir, parte a la figura en dos secciones iguales, ¿no es cierto? Esta es una línea de simetría. Entonces aquí van a haber acá hay un ángulo, estos 2 ángulos son iguales, porque esta es una bisectriz. Entonces esos ángulos, vamos a llamarle los ángulos phi. Son iguales, este es el ángulo phi y esto tiene phi. Ahí. Ya, entonces, esta línea de simetría pasa tangencialmente a esta circunferencia. A ver, entonces dibujamos ahí una tangente. Ahí, una vertical. Desde el centro hacia arriba. Una cosa así más o menos. Tendríamos ahí la tensión, bueno. La tensión aquí indicado, claro, como vector. Eso se descompone en 2, porque vamos a acomodar el origen de coordenadas en el centro. O sea, las fuerzas van a ser concurrentes. La vertical va a ser Y, tal como se ha indicado aquí, y la horizontal X. Ya, XY. Y ahí estaría el origen. Entonces, esa tensión se descompone en 2. Aquí hemos dicho el ángulo phi. Este es el ángulo phi. El ángulo, o sea, los ángulos, bueno, en este caso el ángulo phi, sale por una cuestión puramente geométrica. Obviamente esta línea de simetría, esta de acá, es tangente. Entonces aquí va a ser 90 grados. 90 grados, ¿sí? Ahí 90. Entonces, desde el centro hasta el punto de tangencia es el radio, ¿no es cierto? Sería este acá, el radio. El radio R. Entonces aquí tendríamos el radio. Esta distancia es R. Vamos a indicarlo con cota, según una llave. Este es R. Ya, esta es la parte geométrica. Ahora, desde el centro hasta aquí es la longitud de la cuerda L más el radio. Se supone que la línea de acción de esta porque físicamente va desde este nudito, digamos, o esa argolla que puede ser, hasta acá. Pero matemáticamente, geométricamente continúa hasta el centro. Es decir, toda esta longitud es L más R. L más R. Toda esa longitud. ¿Ya? L más R. Se conoce L. L es dato.
R lo mismo. Ya, entonces se puede determinar el ángulo fijo, obviamente, se puede determinar. Y también se puede determinar, claro, si queremos el autocateto. Ya bueno, esa es la parte geométrica. Ahora falta dibujar todavía aquí una porción de la otra circunferencia. Una porción, vamos a poner así nada más, supongamos, y de la circunferencia que está aquí, en esta parte, ¿no? Que corresponde al cilindro incógnita, cuyo peso es incógnito. Entonces aquí, como estamos dibujando con la tangente, vamos a dibujar la mitad nada más. Una semicircunferencia. Ya, por ejemplo, tendríamos así, ¿no? Y tendríamos más o menos una cosa así. Ahí, a ver. Y así nomás. El centro es acá. Entonces este punto es este punto. ¿Ya? Y del centro a este punto sería la suma de radios. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos una suma de radios. Vamos a poner esto con verde. Hasta aquí es el radio R más el radio R minúscula. Este trazo es R más R. R más R. Ahí. Y aquí se ha formado un triángulo. Ahí. Dos triángulos. Hay dos triángulos rectángulos. Ahora el ángulo podemos trabajar con este ángulo. Y a este ángulo vamos a llamar el ángulo θ. Esto sería el ángulo θ. Pues esa es la cuestión geométrica. Ya estamos hablando del diagrama de cuerpo libre, de la rueda 1. Este es el diagrama de cuerpo libre del cilindro 1. Ya, del cilindro 1. A ver. Ya, ahora vamos a poner los vectores. Peso, W. Y todos los vectores, todas las fuerzas centradas aquí. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el peso. El peso, el vector peso. ¿Qué más? Tendríamos la reacción de la rueda 2 entre la rueda 1 y la rueda 2, porque esta es la rueda 1, o cilindro 1, ¿no? Cilindro 1, aquí tenemos una porción nada más del segundo cilindro. Y esta es también una porción del tercero, de este cilindro. Ya, entonces, ya, la reacción de este cilindro respecto a esto. Entonces vamos a tener la fuerza para ello. Entonces acá, ¿no? Sí. Entonces aquí tendríamos una reacción así. Esta es una reacción C en el punto de contacto. C, vector C. Es una fuerza. Ya después tendríamos ahora del cilindro, de este cilindro que está en medio. Aquí se ha dibujado una porción nada más. Ya, pero en este punto. En este punto también. Entonces también ejerce una fuerza en la línea que une los centros. Entonces la línea que une los centros ya está trazada prácticamente, hay que prolongar nada más. Aquí tenemos el centro, aquí está el otro centro. Ya se prolonga esto y tendríamos aquí la reacción, ¿no? Esta es la reacción C entre la rueda 3 y la rueda 1. C31. C31. El ángulo θ opuesto por el vértice pasa por acá. Ahí tenemos. Y aquí esta fuerza está hacia la izquierda. Sí. Este C es la reacción entre la rueda 2 y la rueda 1. Bueno, en todo caso le ponemos C12, ¿no? C12. Ahí. Y la tensión, pues, ¿no? Estamos poniendo con amarillo los vectores. Ya, bueno, está puesto ya, tensión, pero vamos a ponerlo con amarillo. La tensión T. Ya, ahí están las fuerzas. Todos son vectores, hay que poner acá la rayita de vector. Ya está con su rayita, vector, todos son vectores. ¿Cuántos vectores hay? ¿Cuántas fuerzas? Tenemos el C31, va 1, el peso van 2, la tensión 3. Tendríamos a ver. Ya, primero reacciones. La reacción entre 1 y 2, ahí está. Reacción entre 3 y 1, ahí está. Van 2 reacciones. ¿Qué más tendríamos? La tensión van 3 y el peso 4. Son 4 fuerzas. Son 4 fuerzas, entonces podemos hacer un diagrama, sea una tabla, una tabulación en IJ.
Ya, IJ. Son 4 vectores, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a poner 5 casilleros, porque el último va a ser para la sumatoria de fuerzas. Acá va 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí van a ir los vectores. Ya, ahí van los vectores. Entonces los vectores, ya empezamos con el vector, ya el C12, este es el vector C12, que es estrictamente horizontal, está hacia la izquierda, no tiene componente en Y, entonces su módulo va a ser con la misma letra, ya, pero negativo hacia la izquierda, o sea, será menos C12. No hay componente de este vector en Y, 0. Otro vector, otra la reacción 3,1, C31, C31. Y ahora C31 ya tiene dos componentes, ¿no? Este C31 vamos a tener una componente hacia la izquierda aquí y otra para abajo, en Y. Vamos a poner acá arriba nomás. Este es el C31 por el coseno de teta adyacente, por el coseno de teta. Claro, en la tabla le ponemos negativo porque está hacia la izquierda. Esta es la componente X. Entonces menos C31 por el coseno de teta. Ahí. Y la componente que va hacia abajo en Y sería en este caso el C31 por el seno de teta. Ya, en la tabla le ponemos hacia abajo, es negativo también porque está hacia abajo. Entonces tenemos acá menos C31 por el seno de teta. Y ahí. Ya van dos reacciones. Ahora viene la tensión. La tensión T. La tensión T tiene dos componentes. Vamos a ponerlo con rojo nomás. Una componente horizontal. Entonces, ¿ya cuánto sería T? El módulo de la tensión es T. El ángulo es phi. Aquí está phi. Entonces, aquí sería el opuesto, sería entonces 0. T0 de phi. ¿Ya? Y la componente en Y, esta componente, sería aquí T, claro, si aquí es seno, aquí va a ser coseno. T coseno de phi. Ya está, ¿ven? Entonces, ese vector T tiene dos componentes. Las dos componentes positivas. X positivo porque está hacia la derecha y Y positivo porque está hacia arriba. Entonces tenemos tensión por el seno de phi, módulo de la tensión por el seno de phi, por el módulo de la tensión por el coseno de phi. Ya, por tensión por el coseno de phi. Ya está. ¿Qué más falta? Peso. El peso W. W peso. El peso obviamente para abajo. En Y hacia abajo. No hay peso, no hay componente de peso en X. Entonces en X no hay 0. Y el peso W, su módulo va a ser W, pero negativo que menos W. Y en la última fila hemos dicho la sumatoria de fuerzas. Esta sumatoria de fuerzas es igual a 0, vector nulo, porque estamos en equilibrio. 0i y 0j. 0, 0. Ya, ahí. Entonces de aquí sacamos dos ecuaciones. Fíjense. La tensión 0 de phi, positiva, a esto se suman estos dos negativos, ¿no es cierto? Se suman estos tres términos. Se suman estos tres algebraicamente y se iguala a 0. Claro, este igual esto vale 0, ¿no? O sea, este término más esto y el 0. Igual a 0. Como se iguala a 0, entonces esta tensión 0 de phi lo igualamos a estos dos. Estos dos van a pasar al segundo miembro. O sea, estos dos en el segundo miembro serían positivos. Entonces acá sale la primera, que es de la sumatoria de fuerzas en X. Tenemos tensión 0 de phi, tensión por el 0 de phi, es igual ya al C12, eso ya pasa al segundo miembro, C12 más, aquí tendría más C31 por el coseno de teta.
por el coseno de teta. ¿Ya ves? Eso viene de la sumatoria de fuerzas en X. De la sumatoria de fuerzas en Y. Lo mismo, acá igualito. Se suman todos estos términos, todos estos cuatro. 1, 2, 3, 4, esos cuatro. La suma algebraica es igual a 0. Entonces, pero como hay negativos, estos dos negativos podemos pasarlo al segundo miembro. Entonces tendríamos t coseno de phi, t por el coseno de phi es igual. Ya, es igual, y a los negativos pasan al otro lado. Tenemos aquí, tendríamos el peso W, ya, y más C31 por el seno de teta. Por el seno de teta. Ya está, ¿eh? Ahí. Está bien, ¿no? C31 en C31 tiene acá coseno de teta en X y seno de teta en Y. Está bien. Y entonces tenemos esos dos. Ya, pero no hay que olvidarse que lo que pretendemos, lo que vamos a calcular es qué peso máximo se debe colocar acá. O sea, qué peso máximo debe tener el cilindro 3. ¿Qué peso máximo debe tener? ¿Para qué? Para que no altere el equilibrio del sistema. O sea, dice que no altere significa de que, claro, se puede colocar un peso que se quiera, pero esto se va a abrir. Se va a abrir, entonces no queremos eso. Queremos que prácticamente no se abra. Entonces vamos aumentando aquí el peso, se va aumentando el peso, de tal manera que esté a punto de separarse. Esté a punto de separarse. Entonces, si está a punto de separarse, a punto, ya falta por decir una millonésima de gramo de Newton. Ya de un poquito más ya se separa. Entonces, en ese límite tendríamos de que no va a ejercer, no van a haber reacciones de la rueda 2 sobre la rueda 1, ni 1 sobre 2. Es decir, se va a cancelar. ¿Qué cosa se cancela? Se cancelaría la reacción de esta rueda 2 sobre la rueda 1. ¿Ya? O también 1 sobre 2. O sea, no va a haber este C12. Este C12 a la larga va a ser 0. Entonces, cuando hacemos eso, el peso que vamos a colocar acá, que vamos a poner en el otro diagrama, ese peso Q va a ser el Q máximo ya. Entonces el Q va a ser máximo cuando este C12 es 0. Entonces si C12 es 0, ya cancelamos esto. Pues. Entonces esto va a ser 0. ¿Ya? Entonces sería 0 y de ahí vamos obteniendo una ecuación, podemos eliminar la tensión acá. Entonces eso se consigue dividiendo miembro a miembro. Dividimos miembro a miembro eso. Dividimos, aquí también dividimos. Ya, tensión se cancela, queda entonces seno sobre coseno, sería tangente, ¿no? Tangente de phi. Tangente de phi es igual a qué? Sería entonces C31, ya no hay el C12, por el coseno de teta, sobre W, que es el peso de cada uno de estos cilindros, más el C31 por el seno de teta. Ahí. Ya tenemos eso hasta el momento. Hasta el momento eso. Ya eso vamos dejándolo ahí. Ya, ahora hemos hecho el diagrama de cuerpo libre de la rueda 1, ¿no es cierto? De la rueda 2 es la misma cosa. Es la misma cosa, porque las dos son exactamente iguales. Tienen el mismo peso, el mismo radio. Además que hay una simetría acá. Entonces ya la rueda 2 es la misma cosa. Vamos con la rueda 3, es el cilindro 3, el que está acá. El diagrama de cuerpo libre de este cilindro. A ver. Entonces, el diagrama de cuerpo libre del cilindro 3. A ver. Tendríamos ya, supongamos que es eso. Ahí. Y tendríamos ahí una línea de simetría, la azul, de una vertical que pasa por el centro. Y tangentes a esta vertical y tangentes al cilindro 3 tenemos estas dos circunferencias, ¿no? Esas dos ruedas. Vamos a dibujar una porción nada más, no hace falta todo. Porque lo más importante ahí en este caso es la rueda 3.
Entonces aquí va otra, no sé. Ya supongamos así. Ya más o menos, bueno. No hay que ser muy estricto, ya, ahí más o menos va la cosa. Vamos a suponer que los centros, supongamos que los centros estén, supongamos nada más que estén aquí, ¿sí? Y ahí, más o menos, aproximadamente. Ya, entonces, ya, ahora el diagrama de cuerpo libre, fuerzas ahí, tenemos, estamos respecto a esta rueda, entonces aquí tenemos el peso. Ya, este peso es Q. Y como ya hemos considerado la reacción entre esta rueda 3 y la rueda 1, que es lo mismo entre 3 y 2 también, es decir, hemos considerado este C120, es decir, ya no ejerce ninguna fuerza de reacción la rueda 2 sobre 1 ni 1 sobre 2. Es decir, por eso hemos hecho esto 0. Entonces, cuando se hace esto, ya el peso de esta rueda 3 es el máximo. Entonces, aquí este Q es el máximo. Es el Q máximo. Ya, ahora las reacciones. Fíjense, las reacciones, aquí tenemos el peso y las reacciones son solamente, ya no entran las tensiones acá. Ya las tensiones ya no, solamente las reacciones 3,1 y 3,2. 3,1 y 3,2 van a ser las dos iguales, obviamente. Las dos son iguales, por asimetría. Obviamente esto está colocado al medio, ¿no? Entonces tendríamos, para las reacciones, sería esta misma reacción 3,1. En este diagrama de esta rueda, de la rueda 1, esta reacción de la rueda 3 con la rueda 1 está apuntando para abajo. Esta misma fuerza, pero ahora va a apuntar ahí al revés, en sentido contrario. En la línea que va de centro a centro, ¿ya? De centro a centro, pero para allá. Entonces ahí vamos a trazar la línea, ya con una guía nada más, la de centro a centro, y una cosa así. Y aquí lo mismo, ahí más o menos, y tendríamos este C31, pero al revés, ¿no? Y aquí también. Este es el C31 vector. También este sería el C32, pero los dos son iguales, obviamente. Este es el C32, que también es igual al C31. Bueno, claro, en módulo. Bueno, aquí lo estoy viendo como vector. Claro, los vectores son iguales. Ahí, bueno, ahí basta con poner solamente el 3,2 o el 3,1 nada más. De ahí, pero esos dos son iguales, ¿eh? O sea, en módulos son iguales. En módulos son iguales. O sea, cuando se pone el módulo, se puede poner el 3,2 o se el 3,1. Ponemos el 3,1 porque aquí estamos trabajando con el 3,1. Y entonces cuando yo pongo acá, cuando hago la descomposición, este 3,2, su módulo va a ser el 3,1. ¿Ya? Entonces, el origen de coordenadas está acá. Entonces ahí se trazan los ejes X y Y. X y Y. Entonces, la horizontal es X, la vertical Y. Ahí. Ya. Ahora la descomposición. El peso, bueno, ya está en Y. El peso máximo, el Q máximo. Ya, el 3,1, el vector 3,1 y el vector 3,2. Los dos tienen el mismo módulo. Entonces esos dos vectores van a descomponerse. Ahora, el ángulo, ¿cuál es el ángulo? El ángulo es el ángulo θ, ¿no es cierto? Entre esta rueda 3 y la rueda 2, y la rueda 1. El ángulo θ. Aquí es el ángulo θ. Por la simetría también aquí es θ. Los dos ángulos son iguales. Entonces aquí tendríamos la componente horizontal y aquí tenemos la componente vertical. Ya para este C31, ya para el C32 tenemos aquí su componente horizontal y la componente vertical. Ahí. Ahora, lógicamente las dos componentes horizontales son iguales, porque los módulos de 3,2 y 3,1 son iguales. Entonces esas dos horizontales se cancelan. Y se cancela. Entonces, esta fuerza se cancela con esta. Pues ya no hace falta eso. Solamente en vertical nada más. Entonces en vertical vamos a tener ahí las dos, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos el módulo de 3,1 que sería el C31 por el seno sería, pero dos veces. Entonces aquí va a ser dos veces C31 por el seno de θ.
Entonces ahí no hace falta hacer ya tanta tabulación como esto. Entonces simplemente aquí las fuerzas, y como el sistema está en equilibrio, las fuerzas que están hacia arriba es igual a las fuerzas que están hacia abajo. Entonces aquí vemos de que el Q máximo, este Q máximo, es igual a 2 veces C31 por el seno de teta. No hay más fuerza, ¿no es cierto? Porque estamos con esta rueda nada más. Entonces esta rueda solamente involucra la rueda 1 y la rueda 2, ya tensión y no entra ahí. Entonces por lo tanto ahí vamos a tener una ecuación más. Tendríamos ya la ecuación que va prácticamente a resolver el problema. El Q máximo viene a ser igual a 2 veces C31 módulo por el seno de teta. Ahí. Entonces ahí tenemos la otra ecuación. Una ecuación es esta, ¿no es cierto? Ya, aquí vamos a poner en este recuadro. Y lo que podemos hacer acá es, de aquí despejamos el C31. Despejamos el C31 para reemplazarlo acá. Porque la cuestión de ángulos es geometría nada más, pura geometría. Entonces esa es la cuestión geométrica, vamos a verlo también. Entonces de aquí vamos a sacar el C31. A ver si alcanza aquí la pizarra. Ya yo creo que no, ya vamos a hacer ya en la siguiente. Entonces ya, pero de aquí vamos a despejar el C31. Entonces aquí vamos a ver despejando C31. ¿Ya para qué despejamos? Para reemplazarlo acá. Y entonces va a estar en función de teta y de phi. Y phi tendríamos C31 aquí, la tensión. La tangente phi, pues. Ahí tenemos tangente. Claro. Ya, entonces está involucrando los dos ángulos, el ángulo phi y el ángulo teta. Y entonces ya voy a borrar la pizarra y de aquí vamos a despejar el C31. Despejado el C31 lo mandamos acá. Y después trabajamos con la parte geométrica, o sea, o trigonométrica, ¿no? El seno de teta y seno de teta, coseno de teta y la tangente phi. Ya viene de la geometría. Ya, entonces voy a borrar esta parte. Esta parte me parece, sí. Ya, bueno. Y en esta parte se supone que vamos a acabar. Ya, a ver. Ya, pero cuando continúo, voy a borrar esto y de aquí vamos a hacer un paso más. Un paso más, después vamos a continuar por acá. Ya continuamos por acá, sacamos el 3,1 y lo reemplazamos aquí y después vemos el tratamiento trigonométrico. ¿Ya? Entonces, eso, una pequeña pausa entonces para continuar. A ver, seguimos. Entonces decía, de aquí despejamos el C31. Ahí vamos a despejar el C31. Y el video se está haciendo largo y lo estoy haciendo, bueno, paso a paso. Bueno, el tiempo en realidad no, bueno, para mí no es importante. Ya, a ver. Efectuamos en aspa. Aquí es denominador 1. C31 coseno de teta por 1. Entonces tenemos ahí C31 por el coseno de teta. Ya, este es igual. Ya, la tangente phi multiplica cada uno de los términos del denominador. Entonces tenemos ahí B doble, tangente phi. B doble por la tangente phi. Ya, más C31 por la tangente phi por seno de teta. C31 por la tangente phi y por el seno de teta. Ya, ahí está tapando, disculpe. Ya, entonces asociamos los C31, los términos que contienen C31 en el primer miembro. Esto podría estar en el primer miembro y este término lo pasamos al primer miembro. Y ya se va factorizando el C31. Entonces C31 se factoriza y queda, fíjese, el coseno de teta, y este factor tangente de phi por seno de teta pasa al otro lado, o sea, cambiando de signo. Tangente phi por el seno de teta. Ahí. Este es igual a B doble por la tangente de phi. Ahí. Y de aquí ya sale el C31.
el segundo miembro entre el paréntesis. Entonces C31, voy a continuar por acá. Acá se ve, si no, C31 es igual. Ya, W por tangente phi. W por la tangente phi. Ya, entre el paréntesis, entre el coseno de teta, menos tangente de phi por el seno de teta. Ahí. C31. Eso está bien, ¿no? Tangente de phi. Entonces es 0, C31 coseno de teta, sobre W más C31 seno de teta. Está. Ahí se despeja el C31. Tenemos ahí C31 coseno de teta igual a W tangente phi más C31 tangente phi por seno de teta. Esto pasa para acá. Se factoriza C31, queda coseno menos tangente por seno igual a W tangente phi. Ya está. Entonces tenemos esta expresión. Y ahora este C31 tenemos que reemplazarlo acá. Entonces vamos a enumerar. Ya, esto que sea la expresión A y esto que sea B. Entonces reemplazamos vega, ya se reemplaza vega, ya se reemplaza vega y tenemos el peso máximo, Q máximo, el peso máximo que debe tener el cilindro del medio, 3, de modo que no altere el equilibrio. Ya, entonces, ya primero ponemos el 2 por seno de teta, ¿ya? 2 por seno de teta. Sería acá 2 por el seno de teta. 2 por seno de teta multiplica al C31. Y ahí el C31 es esto. Entonces por W tangente de phi sobre coseno de teta menos tangente de phi por el seno de teta. Ahí. Y ahora se puede trabajar la parte de ángulos, pero todavía tal vez se puede reducir esto, a ver. Ya se podría reducir tal vez, a ver. A ver, vamos a... Si lo dividimos entre el seno, numerador, denominador, pues entre el seno de arriba y entre los divididos entre el seno. Ya cancela este seno y este seno. Y lo dividimos entre tangente, a ver, ¿ya? A ver, vamos a dividir entre seno. Ya, el numerador lo dividimos entre seno. Vamos a hacer ese intento. A ver, lo dividimos entre el seno de teta. Entre el seno, eso está dividiendo, esta parte es el numerador. Ya, y el denominador lo mismo. Acá sería entonces entre el seno de teta y aquí también entre el seno de teta. Ya está. Entonces, a ver cómo va a quedar esto. A ver, Q máximo, el peso máximo es igual. Ya, ahí se va cancelando seno de teta acá. Entonces queda 2. Va quedando ya 2 por W por tangente phi. Ya 2 por W por la tangente phi sobre ya coseno de teta sobre seno de teta es cotangente de teta. Cotangente de teta. Menos, aquí se cancela seno de teta, menos tangente de teta. Menos tangente de teta. Ya, entonces aquí. O tangente phi, perdón. Tangente phi. Menos la tangente phi. Tangente phi, menos la tangente phi. Ya.
ahora lo que podemos hacer es, ya lo dividimos también arriba y abajo, o sea, el numerador, denominador, entre la tangente phi. Todo esto lo dividimos entre tangente phi y todo esto también entre tangente phi. A ver, la tangente de phi y aquí también entre tangente de phi. Ahí. Entonces, Q máximo, el peso máximo que debe tener el cilindro central. Q máximo es igual. A ver, ya, ahí, tangente sobre tangente. Tangente de phi entre tangente de phi queda 1. Aquí lo mismo, también va a quedar 1. Ahí queda 1. Entonces vamos a tener, a ver, en la parte de arriba tenemos 2 veces W. Ya 2W. Y abajo queda, fíjense, cotangente teta. Cotangente teta. Ya, entre tangente de phi, ¿no es cierto? Pero esa tangente phi puede subir arriba, pero en la parte del denominador, puede subir arriba como cotangente de phi. Entonces, por cotangente de phi. Ya, menos este término que vale 1. Menos 1. Ya, y en la parte de arriba es 2 veces W. Ya, tenemos ahí una fórmula para el Q máximo, pero ahora falta la cuestión de ángulos. O sea, todavía falta detallar más. Y ahí, este es 3. Pero en realidad aquí es igual la cotangente teta y aquí es igual a cotangente phi. Eso ya sale de la geometría. Podemos utilizar este mismo gráfico. Aquí tenemos el ángulo phi y aquí tenemos el ángulo teta. Ya para no hacer otro gráfico, no, ya si no se está estirando mucho el video. A ver, la cotangente teta va a salir de este triangulito. De este triángulo. Ya de ahí sale. Ya, y la cotangente phi sale del triángulo grande, ¿no? Entonces, para eso habría que calcular las alturas. Digamos, hay que calcular la altura del triángulo grande, porque estamos trabajando con cotangentes, cateto adyacente sobre cateto opuesto, y también esta altura del triángulo menor, ¿no? A ver, hay que calcular las alturas. Ya, entonces, ya voy a borrar esta parte para hacer el cálculo, ahí sería por Pitágoras. Aunque también puede salir también con arcos, ¿no? Porque conocemos, en el caso de teta, conocemos la hipotenusa, que es suma de radios, y el cateto adyacente, que es R. Entonces ya con eso sale el ángulo teta. Claro, aplicamos la calculadora. Sería en este caso con el coseno. Coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ya con eso se sale con el arco coseno. Y también la cotangente phi, también, el ángulo phi también saldría. También sale a partir de la tangente. La tangente phi es cateto opuesto sobre, perdón, seno, ¿no? Seno de phi, cateto opuesto sobre hipotenusa también. Ya, pero vamos a trabajar de acuerdo a esto, ¿ya? Cotangente teta, cotangente phi. Entonces para eso hay que calcular, como decía, las alturas. A ver, ya, ese es ya el paso final, pues. Ya, se está demorando mucho el video. Ya, a ver, vamos a continuar, voy a tener que borrar. A ver, seguimos. A ver, tendríamos entonces a ver los dos triángulos, ¿cierto? Vamos a dibujarlos, ¿no? El triángulo pequeño, digamos, este triángulo de cateto R, hipotenusa, suma de radios. Y aquí vamos a calcular esta altura. Ya, esta altura, aunque puede ser aquí nomás, ¿no? Ya, a ver, esta altura va a ser H minúscula. Ya, y esta otra altura, H mayúscula. Ya, eso va a salir por Pitágoras. Ya, H minúscula sale en el triángulo menor, ¿no? Entonces, este triángulo de acá. Triángulo rectángulo. Hipotenusa, suma de radios, R más R, y el otro cateto es el radio R. Entonces, por lo tanto, H minúscula, tendríamos la raíz cuadrada, H minúscula es un cateto, sería la hipotenusa al cuadrado, R más R al cuadrado, y a menos el otro cateto al cuadrado. Ya, esto entonces se puede efectuar todavía. Aquí el cuadrado del primero es R cuadrado, y con este menos R cuadrado se cancela eso. Entonces queda acá el doble producto, 2 radio por radio, más R minúscula al cuadrado. Ahí.
igual todavía. Aquí se puede factorizar el radio del cilindro 3, del del medio, el menor. Se factoriza eso y queda 2 veces el radio del círculo, del cilindro 1, sino del 2, que es lo mismo, y más R. Ya, la raíz cuadrada. Ya tenemos eso. Pues el triángulo. Ahora del triángulo grande, ya la altura mayor. También por Pitágoras, raíz cuadrada de hipotenusa. L, la longitud de la cuerda, más el radio. L más radio. L más radio elevado al cuadrado y menos el cateto, aquí es común el cateto base, radio al cuadrado. Menos radio al cuadrado. O sea, va a ser una expresión parecida a esa. Parecida a la anterior. Este es igual a, aquí lo mismo, al desarrollar el cuadrado del segundo, que es radio al cuadrado, se cancela con esto. Entonces queda aquí L cuadrado más el doble producto, 2L por radio. Ya, y aquí dentro de la raíz se factoriza L y quedaría L más 2 veces el radio. ¿Está bien, no? Se factoriza L, queda L más 2L. Ya tenemos entonces H, ya tenemos las dos alturas. Ya están las dos alturas. Y eso se reemplaza en 3. Entonces, todo esto que sea 4, ¿no? 4, las dos alturas. Ya todavía. Faltan, ya justamente faltan las tangentes, pues. Faltan las tangentes. Todavía no es 4. Todavía. Falta poco, ya falta poco. A ver, entonces, por lo tanto, cotangente teta. Entonces se tiene que STQ. Ya, cotangente de teta. Cotangente teta, ¿cómo es? A ver, cotangente teta, con este triángulo chiquito, el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Estamos en cotangente. ¿Sí? Radio R mayúscula entre H minúscula. Entonces aquí tendríamos radio sobre H. H ya se conoce, está acá. Esto. Ya, y por otro lado la cotangente phi. La cotangente phi es igual en el triángulo grande, el cateto adyacente al ángulo que todo este cateto, H mayúscula, entre el cateto opuesto. O sea, H mayúscula entre el radio. Entonces aquí H entre el radio R. Ya, entonces por lo tanto, el producto de tangentes, esta expresión de acá nada más, cotangente de teta, ya multiplicado por la cotangente phi. Ya, ese producto nada más es el producto de esta relación con esta relación. Al multiplicar estos dos, ¿qué es lo que va a pasar? Se cancela el radio y queda una relación de alturas. La altura mayor entre la altura menor. H sobre H. H sobre H. Ya donde las alturas están expresadas por esta expresión, por esto. Ya se puede poner todavía, ¿no? Este es igual H mayúscula, los dos son raíces, entonces aquí será L por L más 2 veces el radio y sobre H minúscula, ¿no? Este es de acá. Ya R por 2 radio más R. Y aquí una raíz cuadrada. Ya ese es solamente el producto de cotangentes. Ya finalmente, si queremos la fórmula, ya como fórmula, tendríamos ya luego el peso máximo que debe tener la rueda central, la rueda que está en el medio, entre las dos ruedas grandes, digamos. Ese peso máximo tiene que ser igual a, para no alterar el equilibrio, Ya, es una fracción, 2W o sea, dividido entre el producto de cotangentes menos 1. Ya, entonces, empezamos con el denominador. El producto de cotangentes es esto de acá. Tenemos acá entonces L por L más 2 veces el radio. Ya, sobre R por, vamos a ver así, R más 2 veces el radio. R más 2 veces el radio. La misma cosa. Y aquí una raíz.
Ya, todo eso es el producto de cotangentes. Ahora, menos 1. Ese 1 ya no está dentro de la raíz, menos 1. Y arriba tendríamos 2W. Arriba es 2W, no se voy a borrar. Sí. Entonces aquí tenemos 2W. Ahí está. Esa es la fórmula del peso máximo. Ahora, ¿cómo sabemos que es correcto? Esta fórmula la he sacado yo. Si en esta fórmula, aquí se ve, casi no se ve, ya. Si a esa fórmula le reemplazamos los valores que están está en el libro de Hibbeler, este problema está en el libro de Hibbeler, pero en Hibbeler considera, claro, en esencia es el mismo, ya solamente que lo he sacado yo como fórmula, yo lo saqué como fórmula. Ahora, los datos que da en Hibbeler es el radio R minúscula, ya, es la mitad de R mayúscula, bueno, en este caso puede decir, o sea, la proporcionalidad, porque para hallar ángulos basta con la proporcionalidad, porque son adimensionales. Esta expresión del numerador es dimensionalmente es la misma, por eso es adimensional la relación. Entonces, todas las relaciones trigonométricas son adimensionales, son cotangentes adimensionales, seno, coseno, todo eso, adimensional. Entonces, la proporcionalidad que da Hibbeler es de la edición 12, problema 611, por si acaso. Ya, R es, bueno, si consideramos como 1, el radio mayor, el radio de las ruedas 1 y 2, es el doble de eso, que sería en este caso 2, y la longitud de la cuerda es el triple del radio mayúsculo, entonces sería 2 por 3, 6. Es decir, en Hibbeler está así. Esto es la mitad de R mayúscula, ya, esto es R y esto es 3 veces R. O sea, la proporcionalidad es la que tenemos. Si la mitad de R es 1, ¿no? El doble va a ser 2, pues. Y este es el triple de R, el triple de 2 es 6. Entonces, la proporcionalidad es la misma. Entonces, si ingresamos estos datos, que pueden ser, por ejemplo, supongamos, ya puede ser esto metros, puede ser centímetros, ya si utilizamos el sistema inglés puede ser pulgada, por ejemplo, ¿no? Pulgadas o pies, bueno, depende. Son unidades lineales, obviamente. Si ingresamos estos datos, entonces, y W, todo está en función a W. Hibbeler está en función a W. Entonces, claro, todo esto es adimensional, entonces da en función de W. Entonces, cuando reemplazamos por estos valores, a ver cómo tenemos. A ver, esto es igual. A ver, tendríamos ya L ¿cuánto es? 6. Ya 6. Este punto es por multiplicado. 6 multiplica este paréntesis. ¿Cuánto es ese paréntesis? El doble de R sería 2 por 2, 4. 4 más 6 sería 10. Entonces 6 por 10. Ya 60 le pongo de frente. Ya. 60. En el denominador tendríamos ¿cuánto? R minúsculo, bueno, es 1. Aquí también es 1. 1 más 4, 5, ¿no? 5. 60 sobre 5. La raíz cuadrada de 12 menos 1. Y aquí arriba va 2 veces W. Este es igual a ¿cuánto? Ya, la raíz cuadrada de 12. Ya 12, ¿cuánto es? 3 por 4. 3 por 4, ¿cuánto sale afuera? Sería 2 raíz de 3. 2 por la raíz cuadrada de 3 menos 1. Y arriba tenemos 2. Ya todo este factor numérico por W. Y nos da exactamente el resultado que da Hibbeler. Entonces, el Q máximo se aplican ustedes la calculadora, 2 dividido entre 2 raíz de 3 menos 1, da 0.812, trabajando con 3 decimales. Entonces 0.812 por el peso de cada una de las ruedas, uno sino 2. Entonces 0.812 por W. Esa es la respuesta de Hibbeler. Ya, y esta es mi respuesta.
Con esto ya podemos ingresar valores. Hay que ingresar valores, pero teniendo cuidado, ¿no? De que la cuerda no debe topar a la circunferencia que está al medio, al cilindro que está al medio. Con criterio, obviamente. Pero ya puede ser una ayuda esto. Este -1 no está dentro de la raíz afecta solamente esa parte, el -1, o sea, tal como está acá. Y arriba va 2 menos. Bueno, siento haberlo cansado con toda esta cosa. Otro video largo. Ayer me extendí 1 hora 17, ahora no sé cuánto ha salido. No sé, ya va por los. Ya cerca de 1 hora, 55 minutos. Bueno, hasta aquí no quiero extenderlo mucho. Muchas gracias por la atención. Cuídense mucho, mucho, mucho. Les agradezco por haber llegado hasta aquí. Y gracias por la paciencia que han tenido. Cuídense.